es una abogada. Es una abogada y chairholder de UNESCO Chair de Libertad de Expresión en la Universidad de los Andes en Colombia. Fue también previamente la decana de la Facultad de Derecho y también relatora especial de Derecho de la Libertad de Expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene una experiencia y conocimiento amplio en derechos humanos y libertad de expresión. Ha visitado varias facultades de derecho y varias universidades en América y en Europa. Y ahora nos va a hablar sobre su experiencia como relatora y también como miembro del Oversight Board de Facebook o Meta. Y obviamente varios de los retos contemporáneos que tenemos en la área de libertad de expresión. Después de la ponencia de profesor Botero, vamos a tener el espacio para preguntas, pero primero vamos a escuchar la ponencia de profesor Botero. Por favor, Catalina, si me permites, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Pues comienzo por agradecer a la Universidad Católica y a ti en particular por la invitación. Para las personas que estén interesadas en lo que voy a decir, hay distintos textos, pero yo diría que el texto básico es la caja de herramientas, se llama así, Caja de Herramientas para Operadores Judiciales de la UNESCO, que tiene los estándares internacionales más importantes en materia de libertad de expresión. Hay una que fue elaborada especialmente para las Américas y que hace énfasis en los estándares del sistema interamericano, y hay otra que es global, que está en 5 idiomas, que también se llama Caja de Herramientas para Autoridades Judiciales en materia de libertad de expresión, y que no se concentra tanto en el sistema interamericano, por supuesto lo reconoce, pero incluye decisiones y estándares de otros sistemas. Simplemente esto porque obviamente en 1 hora y media no importa lo que yo diga, no voy a alcanzar a cubrir este tema. Entonces, para las personas que quieran una introducción al tema, la caja de herramientas es un buen instrumento. Y luego yo voy a ir mencionando algunas otras cosas que profundizan en distintos temas del derecho a la libertad de expresión. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer una breve exposición con los siguientes puntos. En primer lugar, una introducción sobre cómo ha sido la curva en materia del aprecio a la libertad de expresión en la región en los últimos 25 años. Rápidamente, como una introducción. En segundo lugar, la situación en la que estamos hoy, que hay una especie de desafección. Vamos a hablar de esa desafección muy rápidamente a la libertad de expresión. Luego voy a detenerme para responder los argumentos sobre la desafección, digamos, voy a detenerme en los temas como más importantes del derecho a la libertad de expresión, más jurídicos, más de estándares, y por qué se protege. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los discursos especialmente protegidos? ¿Y cuándo una expresión puede ser limitada o es legítimo? ¿De qué manera es legítimo limitar una expresión? Y una vez termine eso, que es tal vez el grueso de mi exposición, voy a simplemente hacer algunas puntadas sobre los desafíos de la regulación de la libertad de expresión en la esfera digital. Yo trabajo, como dijo Joana, en un consejo de supervisión externo y autónomo de Meta. Meta hoy es del conglomerado de Facebook e Instagram, que revisa los casos más difíciles, digamos, más emblemáticos de moderación de contenidos, que es la palabra que se utiliza para describir la decisión de la compañía de dejar un contenido o sacarlo de la plataforma. Nosotros conocemos los casos más emblemáticos, como por ejemplo el caso de sacar a Donald Trump de la plataforma.
Y eso supone unos desafíos. Entonces yo al final voy a simplemente mencionar casi que en titulares cuáles son esos desafíos. Esa es la curva esa es el orden de la exposición que voy a hacer. Empiezo con esta curva de afección, desafección, como crisis, luego una explicación robusta sobre qué es la libertad de expresión y sus alcances y sus límites, y luego los desafíos en la esfera digital. Entonces empecemos por la curva. Hace 25 años, América Latina, alrededor de 25 años. En realidad el punto clave es cuando se crea la Carta Democrática Interamericana. Salvo Cuba, todos los países de la región, en el cambio de siglo, tienen gobiernos democráticamente elegidos y están en procesos de transición a la democracia. Algunos de dictaduras, como Chile, otros de regímenes autoritarios, como Centroamérica, y de conflictos armados. Colombia está en pleno auge de su constitución de 1991, en pleno desarrollo de esa constitución, aunque tiene un conflicto armado, Colombia en ese momento, pero las instituciones están operando vigorosamente en defensa de la constitución del 91 con la situación del conflicto armado. Y en ese momento se crea un gran consenso. Y el consenso es la defensa de las instituciones republicanas y de algunos derechos que, como la libertad de expresión, se consideran que es algo así como lo que Roberto Gargarella ha denominado el primer derecho. El derecho a la protesta como parte del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión, digamos, como corazón de un sistema democrático. ¿Por qué? No para defender a los medios o a algunos periodistas, no. El derecho a la libertad de expresión de todas las personas, porque como estábamos saliendo de regímenes autoritarios, de dictaduras, de sistemas antidemocráticos, el consenso era: tenemos que reforzar todo lo que impida que volvamos al autoritarismo. Y claro que la libertad de expresión es una de las barreras más importantes en contra del autoritarismo. Si no fuera así, los regímenes autoritarios no acabarían como primera punto de su agenda con la libertad de expresión. ¿A quién desaparecen? ¿A quién torturan? ¿Qué cierran? Pues los medios de comunicación, no las fábricas. Los medios de comunicación, a los periodistas críticos, a los periodistas independientes, a las y los defensores de derechos humanos. Esa es la gente a la que silencian. Y la silencian porque la libertad de expresión tiene un poder enorme para evitar la arbitrariedad. Muchas veces no es suficiente, pero logra amainar o mitigar el daño. Porque claro que es mucho más difícil ser autoritario y ser corrupto cuando hay libertad de expresión, cuando se denuncia, cuando hay una luz que observa, que permite que se ilumine ese espacio de autoritarismo o de arbitrariedad, a cuando todo está en la oscuridad. Ni siquiera los más abusivos autócratas serían capaces de cometer ciertos delitos que se cometen cuando no hay libertad de expresión. Entonces, el consenso en ese momento era un consenso de reforzar instituciones democráticas, la separación de poderes, la autonomía del poder judicial, la libertad de expresión, para no volver a caer en lo que la región había o estaba intentando superar. Y es un consenso muy fuerte. Y gracias a ese consenso, el sistema interamericano protege de manera muy robusta la libertad de expresión, muy robusta. Tiene alrededor de 30 sentencias, salvo una que es realmente malísima, que es el caso Memory. Las demás son sentencias muy buenas en materia de libertad de expresión. Todas están en la caja de herramientas, salvo las últimas que están siendo incorporadas en este momento, están en la caja de herramientas de la UNESCO, en el manual que yo mencioné. Muy bien. Sin embargo, esa defensa, ese consenso político alrededor de la libertad de expresión, se empezó a resquebrajar muy rápido. Digamos, algunos países que han tenido una deriva autoritaria, y por autoritarismo simplemente designo aquellos estados que han disuelto los frenos y contrapesos, es decir, los contrapoderes internos,
que han disuelto la autonomía del Poder Judicial, de los órganos de control, de las defensorías del pueblo, donde tienen gobiernos autocráticos, pues claro que les molesta mucho la libertad de expresión y rompieron el consenso. Y roto ese consenso de defensa de la libertad de expresión, abrieron una puerta por la que empezó a entrar todo aquel que no le gustaba lo que otras personas expresaran con un parlante relativamente importante. De todos los sectores políticos. De todos los sectores políticos. En Brasil, el actual presidente de Brasil, que es de derecha, ocupa una parte muy importante de su agenda atacando a periodistas críticos, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición. El presidente de México, que es un presidente de izquierda, ocupa una parte muy importante de su agenda atacando a periodistas críticos, periodistas independientes, defensoras y defensores ambientales y críticos de su gobierno. Con lo cual se genera lo que podríamos llamar un efecto de silenciamiento. Es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo estoy repitiendo eso. Porque una cosa es controvertir, responder, contestar, y otra cosa es utilizar todo el poder público, como se ha utilizado, por ejemplo, en Venezuela, para silenciar a quien tiene una opinión crítica, de manera distinta como se silenciaba en los regímenes dictatoriales, pero con un efecto de silenciamiento clarísimo. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo, ustedes pueden ver todo esto en los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada de lo que yo estoy diciendo no está en esos informes. Yo estoy casi que contándoles lo que dicen esos informes. Por ejemplo, un medio de comunicación publica una información sobre un proceso judicial contra un funcionario muy importante en Venezuela, un proceso judicial que se lleva a cabo en otro país, por está replicando lo que otro medio ha dicho, con información fidedigna, o sea, con una fuente clara, y no se desmiente nunca la noticia, el contenido de la noticia, pero el hecho de haberlo replicado de esa manera hace que los miembros de la junta directiva tengan que salir del país, los que no pueden salir del país tienen prohibición de salir del país, hay un proceso penal contra ellos, incautan el medio y un juez, que por supuesto no es un juez independiente, acaba de entregar el edificio del medio de comunicación al funcionario que se sintió ofendido por la publicación según la cual estaba siendo investigado en otro país, judicialmente en otro país. Eso es una forma muy fuerte de silenciar críticos. Muy bien. El consenso hoy es un consenso frágil y a esa fragilidad se suma el consenso alrededor de la defensa de la libertad de expresión. Digo, es más frágil de lo que era en el momento de que se firma la Carta Democrática Interamericana, ¿no? En el purito cambio de siglo. Y a ese consenso se suma la dificultad que ponen las redes sociales. Hay mucha gente que miente, hay mucha gente que crea teorías que no tienen fundamento empírico, hay una coordinación en algunos temas, en algunos países, a través de las redes sociales, para desinformar en temas relevantes de interés público, como por ejemplo decisiones públicas, decisiones políticas, procesos electorales, o temas de salud pública, y todo eso se suma a una desafección democrática. Todos los sondeos de opinión muestran que mientras a principios de siglo había un enorme compromiso y valoración del sistema democrático, hoy ese compromiso y esa valoración pues es menos fuerte, menos robusta. Entonces todo eso supone unos desafíos importantes para la libertad de expresión. Y por eso me parece importante hablar de por qué hay que seguir defendiendo la libertad de expresión. En este contexto tan difícil, en este contexto de desafección democrática, de incredulidad, de redes sociales, de gobiernos que utilizan
su poder para, yo creo que para causar un efecto de inhibición, o al menos lo causan. No sé si lo hacen para eso, pero causan un efecto de inhibición. ¿Por qué en este contexto es importante defender la libertad de expresión? ¿Qué entendemos por libertad de expresión? ¿Cuáles son las funciones que este derecho cumple en un sistema democrático? ¿Cómo se puede limitar legítimamente? Bueno, ese es el tercer punto al cual me quería referir y al cual me voy a referir ahora. Y después termino con los desafíos de la libertad de expresión en la esfera digital. Entonces, cuando la gente habla de libertad de expresión, pareciera que no queda muy claro de qué están hablando. No hay gente que pareciera que habla de la libertad de expresión, entonces está hablando de la libertad de unos medios o de la libertad de unas personas, pero unas personas delimitadas, definidas, identificadas. No, la libertad de expresión es un derecho de todas las personas. Todas las personas en un sistema democrático. Por supuesto, si ya no creemos en el sistema democrático, pues ni hablemos de este tema. En Cuba está prohibida por constitución. ¿Qué protege? Bueno, ¿cuál es la premisa de la que parte? Eso es más importante. El derecho a la libertad de expresión parte de una premisa básica, y es que las personas somos razonables. Esa es la premisa de la cual parte. Y esa es la premisa de la cual parte un modelo constitucional de derecho. Un Estado social y democrático de derecho parte de la premisa de que las personas son razonables. Los estados autoritarios parten de la premisa de que las personas no son razonables, son como niños chiquitos a los que hay que guiar porque no saben lo que quieren. Bueno, el Estado de Derecho es prudentemente optimista, digamos. No es absolutamente optimista, pero es prudentemente optimista. Tiene un optimismo antropológico que de todas maneras se hace cargo de las dificultades del poder. Entonces dice, bueno, sí, la gente, somos optimistas, pensamos que las personas son razonables, pueden tomar sus propias decisiones de manera adecuada, pero como el poder corrompe, entonces vamos a crear unos sistemas de frenos y contrapesos institucionales que hagan que cuando una persona ejerce el poder no pueda abusar de ese poder y tenga que ejercerlo de conformidad con las normas y los principios para los cuales el poder está hecho. Entonces sí, es un optimismo antropológico moderado, digamos, prudente. Y pasa lo mismo con la libertad de expresión. Entonces, parte de la base de que las personas somos capaces de construir nuestro propio modelo y proyecto de vida individual y colectivo a partir de la conversación con las otras personas. Que yo solo sé lo que quiero ser en mi vida y cómo quiero que sea mi cuerpo político, ¿no? Como ciudadana. Si soy capaz de oír las distintas ideas, las mejores razones y controvertirlas y someter mis propias razones a la prueba, digamos, ácida de la deliberación. El que se encierra en su submundo y no habla con nadie y le tiene miedo a todas las ideas contrarias y no es capaz de dar buenas razones y solo utiliza argumentos y expulsa de su esfera, digamos, de relación, de interacción al que piensa distinto, pues nunca va a tener un horizonte capaz de comprender todas las opciones y no va a saber si tiene razón, porque la única manera de saber si tiene razón es tener mejores argumentos que el otro. Y para eso uno tiene que poder deliberar. Ese es el fundamento de la libertad de expresión. Que construimos nuestro modelo de vida individual y colectivo, y por colectivo digo político, a partir de la deliberación, de la comprensión de las ideas, de las otras ideas, y del razonamiento sobre cuál es la mejor para mi proyecto de vida individual y mi proyecto de vida colectivo. La libertad de expresión, así entendida, cumple tres funciones claves. La primera función es la función individual que cumplen todos los derechos fundamentales, y es que es una barrera de resistencia contra quienes quieran impedirme decir lo que pienso, o pensar como pienso, o tener mis opiniones, o divulgar información que tengo que puede ser interesante. Para mí, por lo menos, es interesante divulgarla. Es una barrera que me protege y que protege mi derecho individual
de hablar, opinar, divulgar y al mismo tiempo oír, conocer, entender. Y por eso tiene una doble vía, la de quien habla y la de quien escucha. Yo solo sé si a mí lo que me gusta es trabajar en derechos humanos, si yo tengo otras alternativas posibles y entonces escojo. Pero esto también tiene, entonces la primera función es esa función individual de todos los derechos fundamentales como barrera de protección de ese derecho que protege la posibilidad de que las personas digamos lo que pensamos. Y podamos pensar según nuestro propio criterio y no nos impongan una verdad única y un pensamiento único. Y podamos cuestionar las verdades de la ciencia, de la política, de la economía, de la estética, de la ética y construir nuestro propio modelo de vida, pero individual, pero también colectivo. Y esa es la segunda función que es clave. Si la democracia en su acepción más pobre, pero indispensable, es el voto, son las elecciones. Digamos, cualquier acepción de democracia, cualquiera, hay acepciones más robustas. Entonces la democracia no solamente es el voto, son otras cosas. Pero cualquiera que yo tenga tiene un elemento básico, que es la posibilidad de que las personas vayan y depositen su voto y elijan a sus representantes. Ese proceso de elección es como lo básico, lo mínimo. Bueno, yo solo puedo elegir si delibero. ¿Yo cómo puedo elegir a alguien si no tengo conocimiento sobre la historia de esa persona, el desempeño de esa persona, sus cualidades éticas, morales, técnicas? ¿Cómo puedo elegir? No lo puedo. Sí, es un salto al vacío. Elegir sin tener esa información. Entonces, esa es la segunda función de la libertad de expresión. Es la condición de posibilidad de la deliberación indispensable para que el proceso de selección de preferencias políticas, es decir, las elecciones, el voto, tenga sentido. Es el proceso de deliberación sin el cual no es posible que exista una genuina democracia. Porque gracias a la libertad de expresión hay rendición de cuentas, hay control político, hay debate entre los candidatos y las candidatas, las personas podemos opinar quién nos gusta más o menos, podemos decidir si ese programa realmente tiene sustento o no tiene sustento, si se puede llevar a cabo, si no se puede llevar a cabo, si nos están mintiendo, si esa persona ha cometido, digamos, irregularidades. Gracias a la libertad de expresión podemos tomar una decisión razonable sobre quién queremos que nos represente. Sin esa posibilidad de liberar, la democracia simplemente le quitamos el piso al proceso, nuevamente, ¿qué es la democracia? Es un proceso de selección racional de preferencias políticas. Mínimo, o sea, como mínimo eso es. Muy bien, no se puede hacer si no delibero, si no tengo información, si no hay opiniones. Simplemente es la condición de posibilidad de la democracia, pero cumple una tercera función. Y es que la libertad de expresión es un derecho que protege otros derechos. Cuando la gente sale a protestar para que le protejan otros derechos. En cualquier país, contra cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, de centro, lo que ustedes quieran. Pónganse en los zapatos de las minorías que salen a protestar. Pónganse en esos zapatos. Sin ese derecho a protestar, que es una forma de ejercer la libertad de expresión, no tienen nada. ¿Qué tiene uno? Por ejemplo, cuando yo dicto clase, pues lo único que mis estudiantes pueden hacer es ejercer la libertad de expresión si no les gusta la clase. Si a ustedes no les gusta esta clase, pues lo único que pueden hacer es decirle a Joana y en general a la gente que qué clase tan desastrosa la de la señora Catalina Botero Marino. Es su herramienta para poder controvertir las decisiones que quien está en una relación de supraordenación toma. En el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, en todos los espacios de relación pública y privada. La libertad de expresión es un factor fundamental como mecanismo, instrumento de protección de otros derechos. El derecho a la educación, o del derecho a la salud, o de cualquier otro derecho. Por eso es tan importante, del derecho a la evolución de la ciencia, al acceso a la cultura. Es decir, la libertad de expresión es como la condición
a través de que permite que yo pueda defender mis derechos cuando están siendo vulnerados o amenazados, o ejercer de la mejor manera, no cuando hay amenaza ni vulneración, sino cuando están ahí, acceder a ellos y ejercerlos de una mejor manera. O sea, que cumple 3 funciones. No, eso no es usual en el resto de los derechos fundamentales. Esa función individual, que me permite a mí sentarme en esta clase y decirles lo que pienso sin que nadie me esté diciendo lo que yo tengo que decir en esta clase. Y que yo pueda cuestionar a un gobierno o al otro sin miedo, porque vivo en unas condiciones en las cuales, digamos, no me pasa nada, porque tengo protegido mi derecho a la libertad de expresión. Bueno, esa es la dimensión individual. La dimensión colectiva, las denuncias de las defensoras, los defensores ambientales de derechos humanos, bueno, sobre la arbitrariedad, sobre la corrupción, sobre el autoritarismo, ¿no? Salir a la calle, utilizar las redes sociales, todo eso. Y la condición de posibilidad. Ustedes van a votar si aprueban o no una constituyente muy pronto. Bueno, ¿cómo hacen si no tienen acceso a la deliberación sobre qué supone ese texto constituyente? Es que la única manera como ustedes pueden votar razonablemente es que puedan entender cuál es el alcance de ese texto constituyente, y para eso tiene que haber un espacio para que la gente delibere sobre ese texto constituyente. Delibere sin miedo, abiertamente, tranquilamente. Y entonces ustedes se van a hacer una idea y van a poder votar, ejercer ese proceso razonable de selección de preferencias políticas. Esas 3 funciones son esenciales. Y esas 3 funciones le molestan profundamente al autoritarismo y a quienes quieren tener una única visión del mundo. Eso no significa que la libertad de expresión sea absoluta, y ya voy a hablar de los límites, pero sí significa que cualquier restricción, es tan importante la libertad de expresión, es tan importante para proteger la dignidad de la persona que se expresa, piense lo que piense, para proteger esa dignidad de la persona que se expresa y que se quiere comunicar, de esa persona que quiere acceder a información para construir su propio proyecto de vida, porque no quiere ser, qué sé yo, una determinada profesión que es la única que le han mostrado en su casa, en su familia. A lo mejor quiere ser otra cosa. Bueno, tiene derecho a acceder a ese horizonte cultural mucho más amplio para poder tomar esa otra decisión de su proyecto individual, pero también tiene derecho a acceder a la información para tomar decisiones colectivas, pero además tiene derecho a ejercer su derecho a la libertad de expresión para oponerse a decisiones que considera autoritarias o para cuestionar o hacer control político. Es tan importante ese derecho que por eso tiene una primacía en principio en materia de protección. Si ustedes revisan, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, hay muy pocos derechos que en la propia cláusula que establece el tratado, en la que se establece el derecho, se expone cuáles son las condiciones para que un límite sea legítimo. Y uno de esos es el derecho a la libertad de expresión, tanto en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes revisen esos tratados y se darán cuenta que hay pocos derechos que incluyen en la cláusula que consagra el derecho qué condiciones tiene que reunir una limitación para ser legítima. Y ya voy a entrar a cuáles son esas condiciones, pero antes de entrar a esas condiciones quiero mencionar algo. Uno podría clasificar las expresiones en 3. Expresiones que no están protegidas. Y ya les voy a decir cuáles son. Expresiones que están especialmente protegidas, robustamente protegidas. Y por lo tanto, cualquier límite tiene que tener unas razones exorbitantes, extraordinarias. Y luego en la mitad, todas las expresiones que no están prohibidas, pero que no tienen una superprotección, que no están hiperprotegidas, que no son especialmente protegidas, todas las otras que en principio están protegidas, y cualquier límite tiene que pasar el llamado test tripartito, en otros lugares se llama test de proporcionalidad, en otros lugares se llama test de necesidad. ¿Cuáles son los discursos o las expresiones prohibidas? Las que expresamente prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos. La incitación a la violencia, a la guerra, al genocidio. En el genocidio hay una cláusula especial de incitación, y la pornografía infantil.
Esas expresiones no se discuten. Eso está prohibido. El Estado puede establecer límites, ahí no hay test tripartito, no hay juicio de proporcionalidad. Bueno, claro, si la pena es desmembrar a alguien, sí, pero la prohibición en sí misma no está sometida a un juicio de proporcionalidad. Los estados no solo pueden, sino que deben limitar la pornografía infantil y la incitación a la violencia, y entiendo, digamos, dentro de la incitación a la violencia está la incitación a la guerra y al genocidio. Pero, ¿qué se entiende por incitación? Esto es importante mencionarlo. No es cualquier discurso agresivo, no es cualquier discurso que se pueda calificar como discurso de odio, no es cualquier discurso discriminatorio. Es un discurso que se emite con la intención de generar violencia contra una persona o contra un grupo de personas, violencia física, violencia real, violencia, digamos, en el mundo real, en un contexto en el cual esa violencia es posible. O sea, yo necesito que haya una intención de generar violencia contra una persona o un grupo de personas determinadas en un contexto en el cual la violencia es posible. La misma frase que puede gritar una persona en un barrio homofóbico que puede hacer que a otra la asesinen, la misma frase, el mismo contenido no tiene ningún impacto si esa persona la grita sola en la mitad de un desierto en donde no hay nadie. Por eso el contexto es tan importante. Entonces, eso es la incitación a la violencia. Y esos son los discursos que están prohibidos. Como dice un juez, o decía un juez Holmes, un gran juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una sentencia de los Estados Unidos, la incitación a la violencia equivaldría, digamos, a gritar fuego en un auditorio lleno de gente. Eso no está protegido por la libertad de expresión. Pero aparte de eso, que es muy limitadito, o sea, muy limitadito, todas las otras expresiones están en principio protegidas. Eso no significa que no se puedan limitar, pero para limitarlas necesito aplicar un test tripartito. Y ya voy a explicar qué es el test tripartito. Solo quiero mencionar las expresiones que son especialmente protegidas. Las expresiones que son especialmente protegidas suponen que cuando yo aplico el test tripartito es un test muy riguroso. O sea, que no se pueden limitar de cualquier manera, así como alegremente, sino tiene que ser con unas razones muy poderosas. Son aquellos discursos que cumplen las tres funciones de la libertad de expresión que yo mencioné. Porque no toda la libertad de expresión cumple las mismas funciones. Una conversación de dos vecinos sobre sus zapatillas, sobre sus tenis, no es una conversación indispensable para la democracia, no es una conversación que sirva para defender otros derechos. Está protegida, en principio está protegida, y por lo tanto, si yo quiero restringir eso y quiero decir que en este edificio de apartamentos no se puede hablar sobre las zapatillas o los tenis, o no sé cómo le digan en Chile, pues claro que tengo que tener buenas razones, pero no es un discurso hiperprotegido, súper protegido. En cambio, el discurso que critica a funcionarios públicos, el discurso que cuestiona la gestión pública, el discurso que sirve para alentar el debate electoral, ese es el discurso que está súper protegido. Ese es el discurso más amenazado por el Estado. Ese es el discurso más amenazado por los funcionarios. Los funcionarios que atacan ese discurso siempre dicen que la gente está mintiendo, que no es verdad, y en algunos casos pueden tener razón. Por eso es que no es un discurso absoluto, pero si quieren limitarlo, como normalmente no tienen razón y lo que quieren es que no los critiquen y usar el poder del Estado para limitar esas expresiones, entonces el derecho ha dicho, si usted la quiere limitar, tiene que dar extraordinarias razones. Es decir, un test tripartito, test de proporcionalidad o test de necesidad riguroso, muy riguroso. Ahora, ¿qué es el test tripartito? ¿Qué necesito demostrar si quiero limitar una expresión? Y ya estoy a punto, ya estoy cerca de llegar al último punto, que es el tema de las redes sociales, para que abramos el debate.
para que la limitación a una expresión cualquiera, cantar una canción, quemar una bandera, leer una poesía, escribir un artículo de prensa, escribir un tuit, lo que ustedes quieran, vestirme de determinada manera, hacer ciertos bailes o rituales, para que la limitación a cualquiera de esas expresiones sea legítima, se requiere primero que la restricción esté contemplada en una norma, en una ley, en una norma general y abstracta, para que la persona que incurre en esa expresión, digamos, sepa que esa expresión estaba prohibida. Para que no quede al arbitrio o a la arbitrariedad de un funcionario decidir, eso no se puede, eso está prohibido, usted se va a la cárcel, usted me paga una multa, usted me entrega el edificio de su diario o lo que sea. Entonces tiene que haber una norma que consagre la prohibición en la universidad, en el colegio, en el lugar de trabajo, en el Estado. Y esa norma es una norma que tiene que tener rango de ley, o sea, tiene que haber sido hecha por el Congreso o por el Parlamento, o sea, por el órgano legislativo, como quiera que se llame, porque el órgano legislativo expide decisiones, en teoría, en virtud de la deliberación entre los distintos puntos de vista. Entonces, no es una decisión de una sola persona que en el poder decide prohibir por decreto que la gente lo critique. No, no, tiene que ser una ley. Y esa ley tiene que ser clara. Y aquí hay dos cosas que simplemente voy a mencionar para las personas más interesadas. A mayor protección del discurso, entre más importante sea ese discurso para que el debate público sea mejor o que esté destinado a cuestionar a un funcionario, etcétera, entre más importante sea ese discurso para el interés público, más precisa y clara y concreta tiene que ser la ley que sirve para restringirlo. Y entre mayor sea la pena que se imponga, más precisa, clara y concreta tiene que ser la ley que sirve para restringirlo. Por ejemplo, en un colegio puede haber un reglamento de estudiantes que diga que los estudiantes no pueden perturbar el desarrollo de la clase. Y que si perturban el desarrollo de la clase, la maestra o el maestro pueden pedirles que se salgan de la misma. ¿Qué es perturbar el desarrollo de una clase? ¿Mirar el móvil? ¿Reírse? ¿Qué es perturbar el desarrollo de una clase? Está a discreción de la maestra o el maestro y lo puede sacar al estudiante. Pero se entiende que en ese ámbito ese nivel de discrecionalidad es razonable. Pero si yo voy a poner en el Código Penal, como estaba en algunos países, incluyendo Chile, que está prohibido cuestionar a un funcionario público o deshonrar a un funcionario público, con una pena de tanto, o sea, esa norma viola el principio de legalidad. Porque ¿qué es deshonrar? Decir, cuestionar la manera como está gobernando. Decir que no está cumpliendo las promesas. Hacer una acusación de corrupción. ¿Qué es deshonrar? Entonces, mientras en ciertos ámbitos, con cierto tipo de discurso, se admite la ambigüedad, en otros ámbitos, con otro tipo de discurso, en donde es importante proteger que la gente pueda cuestionar a un funcionario público, y sobre todo con ciertas penas tan absolutamente dramáticas, ahí se exige lo que los penalistas denominan el principio de estricta legalidad. Ese es el primer paso del test tripartito. Que cualquier restricción esté contemplada en una norma legal tan clara, precisa y concreta como sea posible, con las precisiones que acabo de hacer sobre los tipos de discurso y tipos de pena. El segundo paso es que no cualquier ley es legítima. Cualquier ley que restrinja la libertad de expresión será legítima exclusivamente si persigue una finalidad legítima. Una ley que restringe la libertad de expresión simplemente para proteger a los funcionarios corruptos, pues no es una ley legítima, porque es que resulta que los funcionarios corruptos pues no tienen derecho a la protección en un Estado constitucional. En un Estado autoritario, sí. En un Estado constitucional, no. Entonces tiene que ser una ley que proteja derechos de otras personas, una ley que proteja bienes constitucionalmente protegidos. Tiene que buscar una finalidad legítima. Y el tercer paso, que es fundamental, es que tiene que ser la medida
una medida proporcionada y necesaria para la finalidad que se busca. ¿Qué significa eso? Que de ninguna manera se puede imponer, por ejemplo, una pena como, no sé, incautar un medio de comunicación porque un periodista no citó una fuente que era relevante. Es totalmente desproporcionado. Eso violaría el principio de legalidad, el principio probablemente de finalidad legítima, pero por lo menos, perdón, el de legalidad, el de finalidad legítima, pero claramente el de proporcionalidad lo viola. Como hay que proteger la libertad de expresión, como es tan importante, sobre todo proteger la libertad de expresión de la gente que dice cosas que nosotros no queremos oír. Es que la libertad de expresión es un discurso reforzado para aquellos que dicen cosas que nosotros no queremos oír. Como hay que proteger esa libertad de expresión, entonces cualquier restricción tiene que ser la última con la que cuenta el Estado para alcanzar la finalidad legítima que persigue. No puede echar mano a la restricción de la libertad de expresión de una, no. Si usted puede alcanzar la finalidad que está persiguiendo de otra manera, búsquese otra manera, pero no restringiendo la libertad de expresión. Y si ya la va a restringir, entonces que esa restricción sea proporcionada. Ahora, en las preguntas podemos hablar más de eso. Quiero hablar los últimos 3 minutos sobre los desafíos que representan la moderación de contenidos en Internet o los límites a la libertad de expresión en Internet. Todas estas categorías fueron creadas por el derecho internacional. Hay una coincidencia en todo lo que yo les he dicho, en los estados más democráticos y en los regímenes internacionales, ¿no? En el sistema universal, el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema africano. Hay una coincidencia en todo lo que les he dicho sobre el principio de legalidad, los discursos especialmente protegidos, los que no están protegidos, con énfasis en algunas cosas, pero hay una coincidencia básica. Y todo fue creado en un mundo analógico, no para un mundo digital. Y resulta que Internet nos ha cambiado un poquito las coordenadas con las que pensábamos los problemas jurídicos. Ahora, ahí quiero decir 3 cosas. La primera, yo creo que estas herramientas deben usarse, trasladarse a la esfera digital. Lo primero que quiero decir. No creo que hay que construir nuevas herramientas analíticas. Lo que está protegido offline está protegido online. Y lo que está prohibido offline está prohibido online. Ahora, eso es lo primero. ¿Y cómo se establece si una restricción es legítima? Con el test tripartito. Y así lo hacemos nosotros cuando revisamos si las decisiones de Meta, de Facebook o de Instagram de sacar un contenido violan o no el derecho internacional de los derechos humanos. Aplicamos el test tripartito. Sin embargo, hay cosas que hay que tener en cuenta en la esfera digital. Y es la velocidad con la que circula la información, la escala con la que circula la información y el impacto de las decisiones de diseño de las plataformas. No me puedo detener en eso, pero son 3 elementos claves. El impacto de las decisiones de diseño, o sea, que ya no es simplemente quien habla y el que se ofende, ¿no? El defensor de derechos humanos o el político de oposición o el que sea que critica al funcionario y el funcionario ofendido, no. Ahora hay en la mitad un actor, que son las plataformas, que toman decisiones de diseño sobre hacia dónde, cómo circula ese contenido. La escala global a la que circula y la velocidad a la que circula son elementos que hay que tener en cuenta al momento de hacer la ponderación sobre si un determinado contenido, que por ejemplo en el mundo offline puede ser irrelevante, en el mundo online puede tener un efecto acumulativo de bullying, por ejemplo, muy grave, y entonces se puede sacar el contenido de línea. Si uno lo mira discretamente, pues esta profesora tan fea que nos está dictando clase hoy, pues sí. Pero si uno mira eso agregado en miles de personas contra una persona que está en una situación, por ejemplo, frágil, que pertenece a un grupo tradicionalmente discriminado, pues digamos, el caso más brutal es el caso del genocidio más reciente en Ruanda, ¿no? Perdón, en Myanmar, en donde pues incluso funcionarios públicos utilizaron las redes sociales para incentivar
a través de contenido agregado el genocidio contra un sector de la población minoritaria. Entonces, a eso me refiero con contenido agregado, que tiene que ver con velocidad de escala y decisiones de diseño. Pero entonces lo dejo acá, porque ya llevo 42 minutos, me pasé 2 minutos de lo que habíamos acordado y abrimos a comentarios y preguntas para lo que nos queda de nuestra conversación. Muchas gracias, Catalina, fue muy interesante. Hemos recibido varias preguntas, más bien vamos a tener que priorizar un poquito entre ellas para cumplir con el tiempo. No sé si el profesor Candia quiere empezar con la primera, cualquier lo que hemos visto, o empiezo yo. Catalina, hola, ¿cómo estás? Johanna, mira, aquí nosotros hemos recibido 5 preguntas, tanto de nuestros alumnos como de nuestra audiencia. Entonces, digamos, las tengo aquí anotadas y quería formulárselas a Catalina. La primera pregunta, Catalina, dice relación con cómo se concreta este deber de especial protección en materia de libertad de expresión. Cómo esta especial protección de la cual goza la libertad de expresión, en el fondo, cómo se concreta en la práctica. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta dice relación con tu trabajo al interior del board, ¿verdad? Trabajo que realizas, digamos, en este tema. Y la pregunta dice relación con qué protocolos existen para lidiar con casos de las llamadas cancelaciones o lo como nosotros lo llamamos en Chile, funas, ¿verdad? Discursos que de repente pueden representar insultos, ¿verdad?, respecto de terceros a través de Facebook. ¿Cómo manejan casos de ese tipo al interior del board? Tenemos una tercera pregunta que dice relación con las fake news. En el fondo, cómo se vincula, cómo el derecho internacional establece algún tipo de límite respecto de la formulación de estas fake news a través de redes sociales. Esa sería una tercera pregunta. Una cuarta pregunta, Catalina, dice relación con dice relación con la idea o el concepto de corrección política. ¿Cómo juegan el concepto de corrección política y libertad de expresión, particularmente en el ámbito universitario o académico? Y una última pregunta dice relación con la promoción de la Convención Interamericana contra la Intolerancia, ¿verdad? Esta convención que está siendo promovida por distintos estados, en la cual se define la intolerancia como toda manifestación de irrespeto, desprecio o rechazo de opiniones o convicciones de otros por ser distintas. En el fondo, esta Convención Interamericana contra la Intolerancia, ¿cómo juega de alguna manera con el deber, digamos, con el estándar interamericano de protección de libertad de expresión? Esas son las 5 preguntas, estimada Catalina, que hemos recibido tanto de parte de nuestros alumnos como de la audiencia que está virtualmente presente aquí con nosotros. Muy buenas preguntas, profesor. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Entonces, ¿cómo se concreta el deber de especial protección? Entonces, igual, hay unos discursos no protegidos, la pornografía infantil y la incitación clara a la violencia. Ojo, que no tiene nada que ver con esa convención contra la intolerancia, que solamente para ir avanzando en la respuesta, yo creo que viola el artículo 13 de la Convención Americana.
La incitación es la incitación real, digamos, con la intención de que se cometa violencia contra una persona determinada, un grupo de personas determinado, en un contexto en el que esa violencia es posible. Luego, todos los otros discursos y luego los discursos especialmente protegidos. ¿Cómo se concretan en la vida real? Entonces, hay dos cosas que me parecería importante decir. Desde el punto de vista de la dogmático, digamos, jurídico, se concretan a partir de la obligación de implementar lo que se llama un test estricto de proporcionalidad. Mientras para restringir cualquier expresión yo tengo que demostrar que hay una norma, una ley que lo prohíbe, aquí tengo que demostrar que la ley es excepcionalmente precisa, concreta, clara. Mientras que para limitar cualquier expresión, yo necesito demostrar que la ley persigue una finalidad legítima. Para limitar una expresión especialmente protegida, yo necesito demostrar que la ley persigue una finalidad imperiosa. O sea, yo no puedo limitar un discurso especialmente protegido simplemente por una finalidad legítima. Voy a poner un ejemplo. El ornamento urbano, cuidar el ornamento urbano, que las ciudades sean bonitas, es una finalidad legítima. Eso no está prohibido, eso está bien, pero no es una finalidad imperiosa. O sea, los estados no tienen la obligación de que las ciudades sean bonitas. Si yo voy a restringir el discurso especialmente protegido, no puede ser para que la ciudad esté bonita. Tiene que ser porque es indispensable para proteger la vida de otra persona, la seguridad de otra persona. O sea, es una finalidad que el Estado tiene la obligación de perseguir. Y en materia de proporcionalidad, mientras para limitar cualquier expresión, yo hago un juicio de proporcionalidad, una ponderación, digamos, ordinaria, miro qué tanto se restringe la libertad de expresión y qué tanto se alcanza el bien, y pondero. La ponderación es lo que se llama la proporcionalidad al momento de restringir un discurso especialmente protegido es una proporcionalidad estricta. O sea, no hay ningún otro medio. El Estado agotó todas las otras medidas indispensables para lograr esa finalidad indispensable, y entonces le tocó acudir a la restricción de libertad de expresión y me demuestra que es la medida menos restrictiva posible. Eso desde el punto de vista, digamos, de aplicación del test. Esa es la gran diferencia. Cuando yo hablo de un discurso especialmente protegido, yo quiero sancionar a alguien que insultó al presidente, usted a mí me hace el favor y me demuestra que eso es indispensable, que hay una ley concreta que lo prohíbe, que busca una finalidad que el Estado tiene la obligación de perseguir y que además es proporcionada. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ha visto? Para lo que ha servido en la práctica es para que la Corte Interamericana, por ejemplo, diga que nunca puede utilizarse el derecho penal para sancionar a una persona que ha criticado a un funcionario en ejercicio de sus funciones. Criticar a un funcionario en ejercicio de sus funciones no siempre se hace de la mejor manera. No siempre es amable, no siempre es fruto de una investigación judicial. Muchas veces es a la ligera, muchas veces el funcionario se siente insultado, pero ese discurso está especialmente protegido. Si yo lo voy a limitar, dice la Corte Interamericana, como es un discurso especialmente protegido, porque hay que proteger que la gente pueda criticar a los funcionarios públicos, porque el Estado, los funcionarios van a querer utilizar el poder del Estado para que no los critiquen. Esa es la lógica del Estado de Derecho. Parte de que de que el poder pues es problemático. Entonces, nunca se puede utilizar el derecho penal para restringir este discurso por ser un discurso especialmente protegido. El Estado no puede utilizar su medida más dura para restringir un discurso muy protegido, cuando sí puede utilizar el derecho penal para restringir otro tipo de discursos. A mí no me gusta, por ejemplo, la injuria y la calumnia que se usa el derecho penal. Me parecen normas muy abiertas, tipos muy abiertos. Pero el derecho internacional ha admitido que puede haber injuria y calumnia penal siempre que no se trate de discursos especialmente protegidos. Entonces, espero haber respondido cómo se aplica, para qué sirve la categoría de discurso especialmente protegido. Ahora, ¿qué protocolos utilizamos en el board para resolver nuestros casos? Nosotros no hemos tenido casos de cancelación, pero ¿qué hacemos? Nosotros
recibimos el caso con un contenido X que la compañía decidió sacar o decidió dejar en línea, y hay una persona que no está de acuerdo y apela, la compañía mantiene el contenido en línea en la plataforma y apela ante el board, y nosotros tenemos lo que se llama una especie de certiorari, escogemos discrecionalmente los casos y los revisamos. Lo que hacemos es que le aplicamos a ese caso las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el test tripartito, pero con fundamento no solo en las normas internacionales. Nosotros utilizamos el derecho del derecho universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los otros tratados del sistema de Naciones Unidas. No utilizamos el derecho regional, acompañado de los estándares de la propia comunidad. Por ejemplo, Facebook prohíbe el discurso de odio y tiene una definición de discurso de odio. Entonces hay que ver si ese contenido cae o no cae en discurso de odio. Hay unos casos muy interesantes en los cuales nosotros hemos dicho, por ejemplo, otra vez no hemos tenido casos de cancelación, pero hemos tenido casos de insultos raciales muy poderosos. Una palabra que se utiliza en Sudáfrica, que es una palabra muy insultante, propia del régimen del apartheid, pero profundamente indignante, insultante, deshumanizante. Entonces una persona la utiliza contra otro grupo de personas negras, y en ese caso nosotros dijimos, aquí hay un impacto, puede haber un impacto acumulativo de este tipo de expresiones que generan un efecto desproporcionado en la sociedad. Sin embargo, esto se le admite a la plataforma. O sea, la plataforma puede sacar un contenido que en sí mismo no necesariamente produce un daño, pero que de manera agregada sí puede producirlo, en casos en los cuales el Estado no podría sancionar por ese mismo contenido. Porque hay una diferencia entre las regulaciones internas de la plataforma de conformidad con sus propias valoraciones y la relación del Estado con la ciudadanía. O sea, hay cosas que la plataforma puede prohibir, la desnudez adulta, por ejemplo, pero un Estado no podría sancionar a nadie por utilizar sus propias fotos. No me refiero a la pornovenganza, no me refiero al uso indebido, inadecuado, sino utilizar sus propias fotos de desnudez adulta para publicarlas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos los estándares comunitarios de la compañía, y por lo tanto es un poco distinto a lo que hacen los estados, porque los estados, el Estado no puede crear una serie de reglas similares a las que crean la compañía. Nuevamente, el Estado no puede prohibir la divulgación de mis propias imágenes de desnudez adulta, ¿no? Yo se las puedo mandar a quien yo quiera, pero la plataforma sí puede prohibir que eso se publique. Tiene mayor margen de discrecionalidad, porque es una empresa privada y porque no es ilegítimo ni discriminatorio que lo haga. Entonces, en ese marco normativo, que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos, más estándares comunitarios, en donde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está como en la cúspide de la pirámide, luego los estándares comunitarios, y ahí revisamos si se cumple el test tripartito. Y la valoración del contenido agregado, que puede ser casos como por ejemplo los de cancelación, ha sido relevante para el board en algunos casos. No nos hemos pronunciado teóricamente sobre el tema, no hay un gran desarrollo, pero claramente se puede, en algunos casos decimos, este contenido discreto puede no generar un daño, pero a nivel agregado podría generarlo, y ahí está el caso de Sudáfrica que mencioné. Sobre las fake news, no, eso es una discusión enorme. Para contestar rápidamente, yo diría que las fake news producen dos, mejor dicho. En principio, la mentira como la simple mentira, por decirlo de alguna manera, pues digamos, no debe ser objeto de restricción. El mundo está lleno de mentiras, la gente dice mentiras todo el tiempo. No pude ir a tu fiesta porque
tenía dolor de cabeza. Mentiras, uno estaba pegado a una serie, iba en el capítulo 3, quiere terminar la temporada, no se puede despegar de la televisión y no fue a la fiesta. Sí, mintió. Bueno, ¿cuál es el problema de las mentiras en las redes sociales? Porque fake news es un concepto que a mí no me gusta, porque es un concepto utilizado por los políticos normalmente contra los medios que los cuestionan. Algunos pueden decir la verdad y otros mentira, pero ellos los utilizan contra todos los medios que lo cuestionan para deslegitimar los medios. Entonces, por eso no me gusta mucho el concepto. Pero digamos, la idea de expresar mentiras tiene dos problemas, tanto en las redes sociales como en grandes medios, cuando hay grandes plataformas, digamos, ¿no? Grandes parlantes. Un primer problema es que cuando hay muchas mentiras circulando, la gente ya no sabe en qué creer. No sabe, porque hay tantas cosas que se dicen. Hay tantas verdades o mentiras cruzadas que se pierde la confianza. Y eso es un impacto gravísimo de las llamadas fake news, que hacen, no buscan tanto, sobre todo cuando es daño coordinado, cuando es coordinado el comportamiento. No buscan tanto que la gente crea la mentira, lo que buscan es que la gente no crea en nada. Y entonces decida arbitrariamente en qué creer. O sea, que deje de creer en el conocimiento que surge de un método razonable. Hay un conocimiento que surge de un método razonable. El conocimiento, digamos, periodístico, en el cual el periodista encuentra un dato de interés público, consulta a todas las fuentes, sigue un proceso editorial riguroso de fact-checking y luego publica siguiendo los principios, digamos, deónticos, éticos de la profesión. Pues sí, ahí hay un proceso que es distinto al proceso de las ciencias exactas, pero hay un proceso. La gente, o el proceso de la física, o el proceso de la medicina, o el proceso, digamos, de las ciencias. Hay métodos científicos que conducen a informaciones que no necesariamente son incuestionables, pero que para cuestionarlas yo necesito aplicar otro método. Es decir, no. Bueno, lo que hacen las mentiras es que hacen que la gente deje de creer en ese resultado, en el resultado de la información confiable basada en evidencia, que no por eso es información absolutamente cierta, pero nuevamente, si la quiero controvertir, necesito otro proceso basado en evidencia. Cuando la gente deja de creer, ya empieza a creer exclusivamente en aquello que se corresponde con su voluntad, con sus deseos. Si yo ya no sé si la vacuna tiene un chip o no, porque yo no sé cómo se hace la vacuna, pues yo empiezo a creer en aquello, digamos, que se compadece de mis deseos, de mis creencias previas. Es lo que se llama un sesgo de confirmación. Y eso produce un daño enorme. Pero eso es... Controlar eso es entregarle a quien controle eso la llave de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y con el pretexto de controlar las falsedades para que no se produzca ese daño en la confianza, puede terminarse sacrificando toda la libertad de expresión y el proceso de construcción realmente de una deliberación razonable. Entonces es muy peligroso que haya un control centralizado, a pesar de que la divulgación de mentiras genera esa desconfianza en métodos científicos, ese sesgo de confirmación, y eso afecta profundamente virtudes democráticas imprescindibles en una sociedad civilizada. Ahora, hay otras mentiras que tienen un daño que no es un daño, digamos, tan difuso, que no es el daño en la confianza de bienes públicos, en la confianza institucional o en la confianza de la producción de conocimiento científico. Hay otros daños que son clarísimos en los sistemas de salud pública o en la democracia, ¿no? O sea, las elecciones no son el día X de septiembre, sino en octubre. Y como hay gente que solo se informa por una red social, si empieza a circular y el algoritmo hace que solo le llegue información de que las elecciones
o la votación por la Constitución es en octubre y no en septiembre, y la gente solo se informa a través de esa red, pues claro que ahí hay un daño concreto a la democracia, un daño concreto a otros bienes. Entonces, perdón por hacer tan larga esta respuesta. Entonces, mentimos mucho, no necesariamente las mentiras tienen un impacto, pero hay ciertas mentiras, sobre todo coordinadas, que tienen un impacto muy grave en la confianza de la gente, en el conocimiento que está basado en evidencia, que es lo que nos permite progresar. Entonces la gente empieza a creer en lo que quiere, se crean unos nichos, eso genera intolerancia, nuevamente afecta virtudes cívicas, la capacidad de entender al otro, oír al otro, comprender que todos cabemos en un mismo sitio. Esos sesgos de confirmación con las cámaras de eco son muy preocupantes, pero centralizar la regulación de eso, me parece que el remedio puede ser peor que la enfermedad, pero hay ciertas mentiras falsas que sí producen daños específicos y que pueden ser controladas tanto en la esfera virtual como en offline. La Convención Interamericana contra la Intolerancia está muy relacionada con la pregunta de la corrección política. Yo he trabajado toda mi vida por la defensa de los derechos humanos. Yo creo que la intolerancia es el germen del autoritarismo. Y yo creo en la igualdad, y creo en las medidas de acción afirmativa, y creo en la dignidad de todas las personas, y me ofende profundamente el irrespeto, y trato de ser políticamente correcta, y utilizo mis redes sociales de manera tal que busco cuestionar el argumento y no la persona, pero imponer eso por ley me parece que puede tener unos efectos nefastos. Por un lado, la convención tiene unas cláusulas de restricción de la libertad de expresión tan ambiguas que incluso pueden terminar siendo utilizadas en contra de las personas que creen que en los fines que persigue la convención, que es la tolerancia, la inclusión, la no discriminación. Porque son tan ambiguas, eso es como, eso, es que no recuerdo ahorita el texto, pero eso, como por decir algo, ¿no? Está prohibida la referencia a una persona, o sea, está prohibida toda forma de discriminación verbal. ¿Qué es una forma de discriminación verbal? ¿Qué es exactamente una forma de discriminación? ¿Y qué significa que está prohibida? Que me pueden meter a la casa por utilizar un epíteto que haga que una persona se sienta. Pues resulta que las personas homofóbicas se sienten discriminadas cuando uno les dice que son homofóbicas. Esas personas homofóbicas van a utilizar esta convención para que no les podamos decir que son homofóbicas, porque se sienten discriminadas, porque sienten que no son homofóbicas, que no tienen nada, que tienen amigos y amigas gays, que no tienen nada contra las personas que tienen una orientación sexual diversa, que lo que pasa es que las relaciones tienen que ser entre un hombre y una mujer, y que lo otro pues no es normal, y pues, bueno, digamos, prohíben entonces el matrimonio o buscan la prohibición de derechos en igualdad de condiciones. Cuando uno dice eso es homofobia, o cierto tipo de maltrato o de uso de ciertos epítetos es homofobia, le dicen que uno está siendo intolerante y los está discriminando. O sea, se voltean en contra de las finalidades originales para las cuales fueron creadas, por la ambigüedad de las cláusulas. Pero además yo creo, y ahí contesto la pregunta sobre la corrección política. Ese tema de la corrección política, la libertad de expresión, especialmente en las universidades, es uno de los grandes temas de debate hoy. Yo creo que hay ciertas formas de corrección política que en ambientes académicos deberían ser promovidas. Yo creo que es mejor hablar con respeto que de manera irrespetuosa, por ejemplo. Si eso es corrección política, ¿no? Utilizar ciertos epítetos saca a la otra persona de la deliberación, la saca, la inhibe. Pero yo creo que no se debería prohibir exponer ideas que así uno no comparta, hacen parte de la idiosincrasia de nuestros países y deben ser erradicadas a través de procesos culturales profundos,
de más debate y más deliberación y no prohibiendo ese tipo de ideas. Salvo que sean incitación a la violencia. Pero me parece que si nosotros escondemos debajo del tapete cierto tipo de ideas que están ahí, en el momento en el que alguien rompa nuestros acuerdos y las exponga, lo que va a haber es un tsunami en contra de todos los procesos de corrección política. Entonces, si por corrección política nos referimos a cierta manera de deliberar, respetuosa, sin epítetos, sin sacar a la otra persona de la arena de la conversación, pues a mí me parece que la ética académica supone eso. Pero si la corrección política supone que hay ideas que no podemos discutir, me parece problemático, a pesar de que soy totalmente contraria a ciertas ideas. Y me sorprende que haya gente que las defienda, pero creo que si yo no tengo mejores argumentos, entonces tengo que estudiar más. O sea, porque puedo tener la sensibilidad de que esas ideas no me gustan, pero entonces lo que necesito son mejores argumentos para convencer a más gente. Entonces depende de lo que signifique corrección política, pero creo que es uno de los temas más importantes hoy en materia de libertad de expresión. Muchas gracias, Catalina, por la respuesta detallada. Como veo, habían otras preguntas, pero la verdad es que ya no vamos a tener tiempo a continuar y seguramente otros también tienen otra clase enseguida. Entonces, no sé si también el profesor Candia le gustaría decir algo como unas palabras finales y si no, yo lo voy a también hacer. Aquí está, profesor. Pero sí, muchísimas gracias, Catalina. Muchas gracias por nuestro público físicamente presente en la sala y también aquí a través de Zoom por las preguntas. Ojalá que sí podamos continuar esa conversación, tal vez en otra manera, en otro momento, otras formas. Pero sí, muchas gracias. Y Gonzalo, ¿quieres compartir algunas palabras finales? Sí, yo quisiera agradecer también profundamente a Catalina. Es importante que los alumnos sepan que Catalina ha sido una de las principales defensoras de la libertad de expresión en la región durante muchos años. De hecho, yo creo que es una de las personas más importantes en esta materia. Ha jugado un rol muy, muy importante. Entonces, para nosotros poder tenerla presente en el día de hoy ha sido una verdadera alegría, un verdadero honor, y agradecerle también las respuestas a las preguntas que se formularon. Vimos que muchas eran preguntas a veces complejas, pero Catalina las contestó con harta claridad, así que nada, agradecer tu presencia y muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesores, y a las y a los estudiantes, muchas gracias porque sé que ya todos estamos tan cansados de Zoom, llevamos 2 años con esto, así que con que hayan podido atender 15 minutos, tener 15 minutos de atención, ya yo me siento profundamente agradecida. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Chao. Hasta luego, chao. Chao, adiós. Chao a todos en la sala también. Chao, chao.